Mis amores, buenos días, tardes, noches. Tu amigo John en las calles digitales. Después de tremendo tiempo de emociones, de política, me queda algo para compartir con ustedes de reflexión y quiero que abran su corazón, se dispongan. Hoy, después de todo este mover, Colombia ganó 1-0, un tiempo de oración, de aflicción, de todo, de sufrimiento. Un saludo para todos y todas en las calles digitales. Después de este tiempo de elecciones en Colombia, me quedó una reflexión, porque hace ya algunos años el Espíritu Santo me viene llevando a pensar en la unidad, a pensar en las diferencias, y puedo entender por el Espíritu Santo que la iglesia, el hombre común, el político, el doctor, el alcalde, el gobernador, el abogado, etcétera, el profesional, debe de entender esto: el empresario, el policía, el soldado. Ábrame su corazón y no me reciba esto como si yo fuera un religioso más, un predicador más, sino como alguien que quiere traerle a su vida un consejo. Perdóneme la voz, pero estoy un poco disfónico, pero le digo que yo salgo impulsado por el Espíritu. Y veo la necesidad, después de esta campaña política y después de los 4 años tan duros que vivimos acá en Colombia, en algunas áreas, no en todo. Si a mí me preguntaran qué me hizo Petro, yo diría que a mí Petro no me hizo nada, pero sé lo que le causó a mucha gente. Entonces, podríamos decir que fue un gobierno para mí que no pasó nada, ni bueno ni malo. Pero desde el punto de vista de la gente, muchas cosas sí pasaron en este país, sobre todo en la salud. Por ejemplo, yo me enfermé y yo no me había afectado, gracias a Dios, por el sistema de salud, pero mucha gente murió. Entonces eso me genera a mí el que me importa. No, Colombia debe cambiar esa mentalidad. Y espero que usted le dé pulgar a esto, comparta el video. Y yo quiero que hagamos una diferencia entre lo que es unidad y uniformidad. He estado en formaciones, lugares donde esto se confunde mucho, la unidad y la uniformidad. Y voy a traer unos puntos, 3 puntos. Espero que usted tenga tiempo de aprender esto, de recibirlo con su corazón, para que veamos la diferencia entre unidad y uniformidad. Un saludo a todos nuestros amigos en Latinoamérica, de donde llegue esto en habla hispana. Ya tenemos centenares de amigos. Mis amores, saben que soy de derecha. Si usted es de izquierda, venga y escuche, pero ya sabe que soy de derecha, ya sabe que creo en el Espíritu Santo, ya sabe que creo en lo profético, ya sabe que soy un hombre casado, ya sabe que doy palabra de opinión, ya sabe que no vengo aquí a buscar que usted le dé like y se suscriba, no, yo vengo a que usted tenga pura fe y pura palabra. Un saludo para Lina María Palacio, mija, qué gusto ver tu nombre, te bendigo. Espero que esta palabra te sirva mucho a ti, comparte esto con alguien. Ya sabe que creo en el poder del Espíritu Santo, ya sabe que soy creador del ministerio profético. Entonces, si usted cree compartir esto conmigo en su diferencia, bienvenido y bienvenida. Creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Creo en el Padre y creo en el Hijo. Creo en el Espíritu Santo, creo en su palabra. Si a usted le interesa este tipo de contenido, creo que le va a servir. Y también creo en la Selección Colombia. Soy hincha del Nacional. Entonces aquí estamos a pura fe y a pura palabra y a pura sinceridad. Aquí no estamos con máscaras, este soy yo. Cada día pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe.
y creo que yo no hago nada para Dios, creo que Dios hace algo en mí. Si usted cree eso, entonces bienvenida y bienvenido. Creo en la integridad, porque antes de esto, como dice el apóstol Pablo, fui perseguidor de la integridad y la seriedad. Comparta el video con alguien, porque hoy vamos a hablar de la diferencia entre la unidad y la uniformidad. Entonces espero que estos puntos le ayuden mucho. ¿Listo? Estos 3 puntos le sirvan mucho. Hoy esto lo saqué debido a la necesidad de que necesitamos de que Colombia se una. Y lo saqué a la necesidad, si el doctor Carlos Alonso Lucio me ve, vi ya cómo lo atacaron en las redes a un señor que estuvo en la guerrilla y que ahora pertenece al gobierno de Abelardo de las Priella, y ya empezaron a hablar mal de ese señor. Para que les quede claro, yo no era de la guerrilla, yo era de la extrema derecha, o de la extrema derecha torcida, porque cuando uno hace cosas torcidas es tremendo. Y por eso creo que el Señor ha implementado un sistema. Buenas tardes, un abrazo para ti, hija, que Dios te bendiga, qué bueno verte, la bendición de Dios Padre sobre ti. Gracias por tu saludo. Es importante entender que Colombia no necesita solo de una persona o de un tigre para que esto cambie. No, necesitamos integridad interna y unidad. Y aunque yo era de la derecha y veo a Carlos Alonso Lucio en la izquierda, veo que hay unidad en lo que yo veo en él. Y yo no los conozco, nunca he hablado ni con Abelardo de las Priella, ni con Carlos Alonso Lucio, pero lo empecé a seguir en Cívicos Live, comencé a mirar a de las Priella y empecé a notar que veo mucha unidad. Por ejemplo, me encanta, como le dije ahora, yo no me he enfermado y el sistema de salud a mí me ha fallado, pero niños sí se murieron. Y solo por el hecho de ver que el programa de gobierno de este hombre era solo organizar el sistema de salud, donde jóvenes, ancianos, aún gente que me odia y habla mal de mí, puede ir a un hospital a que lo alivien, lo operen, lo que sea, eso basta, porque eso hace uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar este tema, porque qué bueno que Abelardo de las Priella tiene guerrilleros, pero guerrilleros que están transformados. Yo era un hombre de derecha extrema y Jesús transformó mi vida. De hecho, pagué por eso penalmente hace muchísimos años. Y por eso creo que el que la hace la debe pagar. Porque la justicia no está para burlarla. Pero yo no creo en la paz y convivencia de alguien que hace algo y no paga. A mí me dieron una oportunidad, pero tuve que pagar. Y me dieron la oportunidad y la he tenido que mantener en 20 años. Vamos a hablar entonces unidad versus uniformidad. El texto clave de hoy está en Efesios 4:3. Vaya conmigo a su Biblia y se va a dar cuenta que la Biblia dice solícitos en guardar la unidad. O sea, la unidad es un esfuerzo. Y dice que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la unidad no la produce un gobierno, ni la produce un ejército, ni la produce la economía, ni la produce mi tía, ni tu tía, ni Sofía, sino el Espíritu. O sea, cuando el ser humano quiere guardar paz y quiere guardar unidad, Efesios 4:3 nos dice cómo se logra la unidad y no la uniformidad. Nos dice la Biblia, solícitos, o sea, la unidad dentro del matrimonio, la unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro del deporte, la unidad dentro de cualquier ámbito de la vida política, militar, social, etcétera, 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 según las Escrituras, está ligada a el Espíritu. O sea que cuando una persona
tiene el Espíritu puede lograr unirse. Es el que nos da la fuerza. Por eso Jesús dijo, yo les voy a dar el Espíritu. Y como hombre de Dios, que Dios me ha usado y me ha levantado para bendecir su vida, servirle a usted en esta hora de la tarde, en Colombia 6 de la tarde, 1 minuto. Saludo a todos los que se unen. Por favor, denle pulgar arriba y compártale esto a la gente de nuestras calles digitales y nuestro ministerio Juego Restaurador. Esto es a pura fe y a pura palabra. Hoy hablando de unidad versus uniformidad. Perdónenme en la garganta, estoy un poco afectado, pero esto no me impide traer la palabra de sabiduría para nuestra vida. Si logramos entender que la unidad es una cosa, la uniformidad es otra cosa, Colombia, tu casa, tu empresa, tus hijos, tu carrera, tu profesión, lo que sea lo que tú hagas, va a ser de gran provecho. De hecho, Jesús dijo, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces es importante entender el poder que tiene entender la unidad y la uniformidad. Y nos invita el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, les dice que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la unidad viene por el Espíritu. Y el Espíritu Santo no solo es para sanar enfermos, ni para yo tener cara de guaneje o cara de perrito chihuahua chiquito. No es para aparentar piedad o tener un estilo de piedad como la uniformidad de algunas religiones que se calvean, que se ponen trajes, que se hacen crecer las barbas. Los mesiánicos se hacen crecer las trenzas en Israel. Para entonces ahí sí estamos en unidad. No. El Espíritu Santo no es solo para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hablar lenguas. Aquí el apóstol Pablo dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, cuando tú tienes el Espíritu Santo, así seas católico, musulmán, vas a tener que entender que es para traer unidad y para traer paz. Alguien que ame a Jesús va a ir madurando y llegando a una estatura donde se habla de guardar la unidad. Y cuando yo no entiendo la diferencia entre lo que es guardar unidad y lo que es uniformidad, saludos con cariño. Compártame en este video. Esto va a ser importante. Yo ruego que en este tiempo que me gaste compartiéndole esto, alguien salga de estar enojado, alguien salga de estar frustrado, alguien salga de estar confundida o confundido, alguien salga de estar dividido. La división es buena cuando se hace en paz. La división tampoco es mala, pero hay que crecer en entender que podemos estar unidos en la diversidad y que una cosa es unidad y otra uniformidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el primer mensaje que libré al candidato se habló de unidad, y lo que vi durante 4 años en el presidente saliente fue una división, que hasta ya nos están metiendo que somos mitad y mitad, y sálgase de ahí que aquí no somos mitad y mitad de nada. Hay 50 millones y habría que hacer un censo bien definido para ver dónde estamos, pero aquí hay mucha diversidad. Aquí no somos mitad derecha y mitad izquierda, sálgase de eso. En elecciones quizás sí, pero en demografía, en lo que pensamos, quizás sean unos más o otros menos, pero eso no es así. No nos comamos estos cuentos tampoco así de fácil. Entonces, la introducción que yo traigo es que vivimos en una época donde muchos creen
que para estar unidos todos deben pensar igual, vestir igual, hablar igual, actuar igual. Sin embargo, Dios nunca llamó a la iglesia a la uniformidad, ni a la sociedad tampoco. Le voy a hacer un ejemplo biológico de que Dios quiere que en la diversidad estemos unidos. Mire mi dedo pulgar. Si algo vamos a ver en los próximos años en Latinoamérica, en Colombia, los países que quieran meterse en el mundo de la tecnología, en la mal llamada ciencia, como dice la Escritura, usted va a ver crecer de una manera desbordada el tema de la biometría. ¿Qué es biometría? Todo lo que tiene que ver con facciones y la huella del ojo y la huella de los dedos. ¿Por qué? Porque está comprobado que nadie es igual. Y aunque tenemos dos ojos, y aunque tenemos dos dedos, tenemos huellas, 10 dedos, nosotros no somos iguales. Y se están dando cuenta los ingenieros el poder que hay de seguridad en la biometría. ¿Qué es biometría? Lo que tiene que ver con los rasgos y, por decirlo así, huellas de la cara, que nadie las tiene igual. Entonces, Dios ni siquiera pensó de esa manera, porque se necesita a veces que haya diversidad, y en esa diversidad unidad. Ahora, con el pecado nosotros no podemos estar unidos. Nosotros respetamos la diversidad dentro de los parámetros que Dios estableció. O sea que cuando algo está mal a la luz de las Escrituras, porque esto es a pura fe y a pura palabra, y espero que esta enseñanza le sirva, porque quizás usted está peleando por su manera de pensar política, y no está mal. Se necesita la izquierda y se necesita la derecha para vivir. Lo que está mal es que cuando la izquierda o la derecha se usan para principios nefastos, matar, robar, ahí sí no puede haber unidad. Y eso tampoco es diversidad, eso se llama pecado. ¿Listo? Entonces, Dios nunca llamó a la iglesia o te llamó a ti en tu trabajo, en tu empresa, en tu profesión, a ser una persona que esté confundiendo unidad con uniformidad. Entonces Dios nunca llamó a la iglesia a la uniformidad, sino a la unidad. La unidad intenta producir igualdad externa. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, llamados y funciones, pero un mismo Señor. Porque de la misma manera en que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, eso lo dice 1 Corintios 12:12, y cumplen diferentes funciones. Cuando uno se pone a ver los deditos, estos deditos que hace usted piensa que no sirven sino para limar las uñas, uno ve las funciones cuando uno se aporrea de los dedos, nota uno, lastimosamente cuando está aporreado, pero estos dedos cumplen unas funciones cada uno diferente. Entonces, como punto número 1, debemos decir que la unidad nace del Espíritu. La uniformidad nace de la presión humana. Dios no nos llamó a nosotros a estar uniformes, sino unidos. La verdadera unidad es obra del Espíritu Santo,
¿Qué hace el hombre? Presiona. Entonces todos nos tenemos que poner la misma camisa, aquí comemos a la misma hora, vemos las noticias, nos vamos para el mismo paseo, tenemos que comer la misma comida, y eso es un problema. Por ejemplo, en la comida, cuando uno va naciendo en la casa y le toca a uno, porque a la mamá le gustan los frijoles, hablando de los paisas, comer frijoles o frisoles. Frijoles, frisoles o frijoles, el que más le guste. Y le toca a uno comerse ese alimento, y si usted no lo come, hasta malagradecido le dicen a uno. y ya uno se lo dice a los hijos. Pero es tremendo. Sobre todo en la comida, en la casa. Entonces este es muy querido porque se come algo que no le gusta. ¿Por qué? Por la presión. Luego crece resentido, se va y dice, a mí nunca me gustó tal comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me entienden? Escríbame ahí qué está pensando de este tema, si es interesante o no. Espero que en estos 11 minutos la gracia y la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo venga a nosotros. Esto nos ayuda a mermar la violencia, la frustración, la ira, la crítica. Porque hay que entender que solo el Espíritu Santo causa unidad. El ser humano causa presión y uniformidad. Efesios 4:4 dice, hay un cuerpo y un espíritu. La uniformidad obliga a las personas a encajar en un molde. A mí me gustan juegos restauradores. Si usted no tiene donde congregarse, venga acá. Porque aquí hay gente que predica diferente a mí. Es más, les digo, aunque sean formados por mí, ustedes tienen un estilo único. Y me encanta porque yo me siento a recibir del Espíritu en la diferencia, no en la obligación de encajar un molde del ministerio, pero sí les pido a ellos que seamos de un mismo espíritu. ¿Y cuál es el mismo espíritu? La humildad, el servicio, el amor, la fe. Y que he entendido que para que la persona que esté en nuestro equipo de trabajo llegue allá, debe de anhelar el Espíritu Santo. Usted dice amén. Es sabroso, es tan rico. Yo veo cómo uno predica de una manera, mi esposa predica de otra manera, enseña de otra manera, pero yo lo que sí aliento al equipo de trabajo, creemos en la profecía, en lo profético, en lo apostólico, es que el Espíritu Santo sea el anhelo de cada uno. Ese sí es mi deseo en la iglesia, Fuego Restaurador. Entonces la unidad obliga a las personas a encajar en un molde. Vamos a hacernos esta pregunta para reflexionar. ¿Estoy buscando la igualdad del espíritu o la aprobación de los hombres? ¿Tú qué estás buscando? ¿Acepto las diferencias saludables dentro del cuerpo de Cristo o estoy promoviendo paz o control? Esta semana hablaba con una persona, la semana pasada, y me decía, estoy cansado de tener el control. Un hombre me decía eso. Y yo le dije, bienvenido a la madurez. Nosotros no controlamos nada, ni nosotros mismos. Por eso Jesús nos deja su espíritu, no para que seamos diferentes o mejores, o de más clase alta, o de más clase baja, o mejor, más santos, mejores que otros, no. El Espíritu Santo no es para hacer un escalafón de superioridad. Si vamos a querer, como muchas iglesias tienen, que cuando se mueve el don de sanidad, que Dios me usa, que cuando se mueve el don de liberación, que Dios me usa, que cuando se mueve el don de la profecía, que Dios me usa. Y lo digo
para que entienda que yo no estoy criticando eso, sino que cogen al Espíritu Santo y lo meten dentro de una caja, casi que le ponen una cadena para que profetice, sane, y entonces ahí el ministerio sí es grande, y ahí sí la persona es que muy importante, y ahí sí es que lo invitan a todos los lugares. Eso a mí me da risa. Yo estaba yendo a lugares donde habían cantidades de personas, para la gloria de Dios le digo, y ahora salgo en Facebook y le predico hasta 200, una, a veces a nadie, a veces por fe, porque no sé si van a reproducir o no lo que hago, porque me dediqué a no poner luces, a poner ruidos, sino a venir a la palabra. Y espero que si usted ama la palabra, aquí entienda que el Espíritu Santo, si está enfermo, lo va a sanar, si está endemoniado, lo va a liberar, si hay brujería, lo va a desatar, pero ese no es el centro de la enseñanza de Cristo. Esas eran las señales, son importantes. Se necesita gente ungida, llena del Espíritu, y más que todo en este tiempo donde hay tanta brujería, tanta cosa mala, porque la palabra misma dice que la maldad se va a aumentar, o sea que hay más brujos trabajando a doble tiempo que en el tiempo de Jesús. Entonces sí que necesitamos el Espíritu Santo. Espero que usted en estos 16 minutos reciba, como lo hice yo cuando meditaba para predicarle esta palabra, la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad de que el Espíritu Santo no es solamente para señales externas, sino para una transformación interna. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para una transformación interna. Y el Espíritu Santo es para la iglesia, no para unos pocos. Yo en la iglesia no enseño que el Espíritu Santo es para mí, como profeta o pastor, como usted bien le plazca que yo soy. Jesús dijo: usted es quien dice que yo soy. Para usted puede ser un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro, o John, un hijo de Dios en las calles digitales, a pura fe y a pura palabra. Pero el Espíritu Santo, acá en Efesios 4:4, lo que veo el apóstol hablándole a la iglesia es la necesidad de enfatizar en la unidad por el Espíritu. Y la iglesia, que entre otras cosas era la de Corintios, enfatizaba mucho, eran los dones, y Pablo tampoco se enoja con ellos y no les dice que no tengan al Espíritu Santo, es más, los anima, pero lo que les dice es: tengan el Espíritu Santo para el amor, tengan el Espíritu Santo para que haya un fruto, tengan el Espíritu Santo para que el amor nazca acá. Entre otras cosas, la iglesia de los Corintios era una iglesia un poco inmadura, carnal, como empezamos todos. Y por los años y el anhelo de dejar que Dios haga algo en nosotros, porque yo quiero hacer un paréntesis: dejemos de estar pensando que nosotros hacemos algo para Dios, más bien pensemos que Dios haga algo en nosotros y a través de nosotros. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Yo no sé a quién le gusta esto, pero me fascina, corazón. Entonces, en lugar de estar buscando qué hago para Dios, busque qué haga Dios a través de usted, cómo rendirse a Dios. Yo no vengo aquí a hacer nada para Dios. Yo vengo porque percibo que Dios me está diciendo: John, te necesito predicando. John, te necesito en las redes. John, te necesito con tus hijos. John, te necesito con tu esposa. John, te necesito con alguien en Facebook, ahí que va a recibir mi palabra. Aleluya. Yo no estoy buscando hacer nada para Dios. Yo estoy buscando que Dios haga algo a través de mí. ¿Cierto que es mejor? Espero que lo entienda. Entonces, una pregunta para reflexionar es: ¿estoy buscando la igualdad del Espíritu o la aprobación de los hombres? ¿Acepto la diferencia saludable? Porque hay diferencia que no es saludable, se lo dije al comienzo. ¿Estoy promoviendo paz o control? Vamos al punto 2. La unidad celebra la diversidad. Aleluya. Anote eso. La unidad, usted que es político y ve peleando, celebra la diversidad. La uniformidad la elimina. Este es el punto 2. La unidad celebra la diversidad. Créame que a mí hay cosas de Abelardo de la Espriella que no me parecen, pero me uno en esa diversidad que está pensando como yo en los enfermos del país. Quizás su hijo
está alejada de ti, está alejado de ti, estás alejado de tu familia porque has confundido unidad con uniformidad. Y la unidad celebra la diversidad. La uniformidad la elimina. Cuando alguien es posesivo, controlador, quiere que las cosas se hagan a su manera, quiere que las cosas se hagan como yo quiero. Y a veces hay formas de hacer lo mismo, de otras formas. De hecho, mientras que estoy acá con ustedes, el Espíritu Santo me trae el campo y me dice, habla del campo, las flores no son las mismas, los pétalos de las flores no son las mismas, los colores de las flores no son las mismas, las flores, las rosas, los claveles, los girasoles, los cartuchos, todo lo que el Espíritu Santo me está trayendo te lo estoy soltando. No piense que yo sé botánica, lo que pasa es que me gusta estudiar y el Espíritu Santo me recuerda lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Bendito Dios. Entonces es importante de que entiendas que ni aun Dios es un comunista, no hace todo común. Y aquí también le digo de dónde saqué esta predicación. Venía con mi esposa y veía un niño que venía con la mamá en un coche, un niño por ahí de 6 años que ya puede caminar, con un cono estaciado viendo el cielo. Y yo decía, Dios mío, una alzada así vive más que como un multimillonario. Uno no paga servicio, no paga impuestos, no está pensando en ir, no está pensando en venir. Ahí lo llevaban en el coche y el jovencito allá mirando el cielo. Y yo, uy, qué vida tan hermosa. Pero si a uno no le enseñan desde pequeño a esforzarse, crece uno con una mente comunista. Y ni Dios es así. Entonces la unidad celebra la diversidad, la uniformidad la elimina. Dios creó diferentes dones, ministerios y talentos. Miremos lo que dice Corintios 18, Primera de Corintios 1, 18, 12, 18. Primera de Corintios 12, 18. Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La unidad reconoce que todos somos necesarios. O sea, que unos van a querer ser más ricos y otros no les va. Yo conozco gente que es feliz siendo pobre. Y conozco gente que es feliz siendo rica. Conozco gente feliz que no les gusta salir en Facebook, sino ver a los que salen en Facebook. Y otros somos felices sirviéndoles a ustedes saliendo en Facebook. Caso mío, me gusta servirles acá. ¿Cuánto le dan la gloria al Espíritu Santo y la sabiduría que Él nos dejó en su palabra? Para esto se necesita paciencia, paz. Por ejemplo, mi hija Ana Sofía es tan diferente a mi hijo Joshua. Viven en la misma casa, tienen los mismos papás, les enseño la misma Biblia, vivimos en el mismo apartamento, pero cada uno es distinto. ¿Y cuántos hijos son despreciados porque piensan diferentes y se los sueltan al espíritu de rebeldía? ¿Por qué no les enseñan? Mi hijo es moreno y pues yo no soy un mono inglés o americano, pero yo no soy, es más, era más blanco. Con los años el sol ha hecho su trabajo. Pero mi hija es blanca. Y a mi hijo como que lo afectó el color y decía, papá, ¿yo por qué soy moreno? Yo le decía, hijo, así te amo. Pero qué triste cuando en la misma casa no respetan. Y mi hijo viene de raíces de gente costeña por el lado de su abuela. Y lo tremendo es que sus abuelos maternos, el materno es blanco. Conocí a la abuela de mi esposa por parte paterna y era de ojos claros, no sé si verdes o azules, pero no eran cafeces y ella no era morena. El abuelo de mi hijo es de ojos claros, como verdosos, y él es blanco, y él nació negro. Me decía, papá, ¿yo por qué soy negro? Y por eso este tema es tan importante, porque hasta aún hay padres que desprecian a su hijo porque no nació mono como el resto de la familia, o negro como el resto de la familia, qué sé yo.
Entonces Dios creó diferentes dones, solo con los dones, el don de la sanidad, el don de la liberación, el don de lenguas, el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de la predicación. O sea, ahí hay diversidad, pero eso lleva a una unidad. Hay familias que están peleadas porque confunden uniformidad con unidad. Y eso dentro de la misma iglesia cristiana. Pues algún católico, alguien que no lea la Biblia, que la tiene como un libro de religión, no como un libro de revelación y de formación y de crecimiento, o alguien que tenga la Biblia como un libro de historia, corazón, pues está bien. Pero si tú crees que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y resucitó y que su palabra no es de interpretación personal, que su palabra es una fuente de formación y de revelación y de información también, si tú quieres, de transformación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, como creo que esto sea útil para que la división en Colombia caiga en la diversidad saludable. Porque hay cosa que no es diversidad, ya es pecado. Y eso sí usted lo tiene que cuadrar con Dios. Y ahora no voy a hablar de pecado, sino la diferencia entre la unidad y la diversidad. La diversidad, la uniformidad, eliminan todo lo que tenga que ver con unidad. Entonces, preguntas para reflexionar. Valoro a los dones del otro. Por ejemplo, a mí me gusta cómo los maestros de nuestro ministerio enseñan. Me gusta cómo hay algunos que tienen esa pasión por ganar almas. Me gusta los que quieren orar. Me gusta los que quieren profetizar. Me gusta decirle a ellos, mire, a mí Dios me usa como un profeta. Y le digo que me usa como profeta porque hay evidencias en estos años de servirle al Señor, de que lo que he dicho se ha cumplido, no porque yo lo diga, lo respaldan las evidencias proféticas. Le voy a decir una bien difícil. Hace muchos años Dios me dijo que Ucrania no iba a caer y dijeron que en 7 días Rusia lo acababa y van como no sé cuántos años. Ahí le dejo solo esa, de tanta profecía. Entonces esto es casi profético. Profetizo que en tu casa va a haber unidad. Te bendigo con un espíritu de unidad y que se salga de ti esa uniformidad que elimina al otro, que desprestigia al otro, que valoriza al otro. Valoro los dones del otro. Me siento amenazado por el crecimiento de otros. Reconozco que Dios usa diferentes métodos para alcanzar personas, o para alcanzar metas, o para hacer cosas nuevas. De hecho, Jesús sanaba distinto. A unos los escupía, a otros les gritaba, a otros les hablaba, a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas para reflexionar. Vamos a ir terminando ya este tiempo y vamos al punto 3. Esto es a pura fe y a pura palabra. A pura fe y a pura palabra. Decretando que va a haber unidad y va a haber distinción entre unidad y uniformidad. Entre lo que es unidad y uniformidad. Es importante esto. Si a mí me hubieran enseñado esto al comienzo de mi vida cristiana, yo creo que estoy vista tanto pelear con los líderes. Yo cuando veo, por ejemplo, algunos que hablan tan pasito, otros que hablamos tan fuerte, otros que hablan como chillón, otros que hablan así gruesote, otros que hablan en el término mío, bueno, y difónicos. Espero que no le moleste, vuelvo y pido disculpas. Pero necesitaba hacer esto, para que estos 4 años de gobierno entendamos que hay uniformidad y que hay diversidad y que hay unidad. Yo felicito ya al gobierno de Abelardo de la Espriella por tener un hombre que era del M19, un hombre que tiene una identidad como Carlos Alonso Lucio, que lo seguí y ya lo empezaron a atacar en las redes que porque era del M19, sí. Y el que esté libre aquí en Colombia de pecado, que tire la primera piedra.
Porque solo hasta cuando las personas son visibles, yo no sé por qué tanta envidia, yo no sé por qué tanta criticadera, no sé por qué tanto tiradera de piedra los unos a los otros. Tanto irrespeto. Mire, si algo traté en 4 años con el gobierno saliente fue a respetar. Cuando a Petro le decían cosas delante de mí, le decía, está bien que el señor está equivocado, pero respétenlo. A mis hijos les decía, no se burlen. Cuando cogen a los hay chistes que yo le digo, a mí me da risa de los petristas, que petristes, por ahí sacan unos chistes y me da risa porque veo que son graciosos para mí, de pronto para ellos hasta serán ofensivos. Pero yo hago una distinción entre lo que para mí es ofensivo y para lo que a mí es chistoso. Para lo que para mí es chistoso o para mí es ofensivo con relación a otra persona. Yo no conozco a Gustavo Petro, pero el respeto es importante. Es importante. Y si algo les pedí a mis hijos, que los he enseñado a caminar en la derecha, y derechos es a respetar si somos derechos y si somos de derecha. Y eso le pido a toda persona, que aprenda a respetar al otro. Entonces, como punto número 3, la unidad tiene un propósito común. La uniformidad tiene una apariencia común. Este punto 3 me gustó. Como punto 3, la unidad tiene un propósito común. La uniformidad, una apariencia común. Dios no nos manda, y si usted quiere tener una empresa sólida, si usted quiere tener un matrimonio sólido, si usted quiere tener amistades sólidas, usted tiene que entender que el deseo de la unidad es un propósito común. Y que la uniformidad es una apariencia común. Ejemplo, el ejército. Yo estuve en el glorioso ejército de Colombia, el cual bendigo y le doy gracias porque allí aprendí muchas cosas. Pero una de las falencias que yo le puedo decir de nuestro glorioso ejército colombiano es el punto de que usted los ve uniformes. Y esa uniformidad da un impacto de que esa gente toda está junta. Y yo me di cuenta desde adentro que no. Hay comandantes que no quieren a otros. Hay soldados que no quieren a otros. ¿Me están comprendiendo? Entonces la unidad tiene el propósito común. La uniformidad tiene una apariencia común. La iglesia primitiva tenía un mismo propósito. ¿Cuál era la visión o propósito de la iglesia naciente en los siglos pasados? Era glorificar a Jesús. Si miramos el libro de los Hechos de los apóstoles o los libros de los Hechos del Espíritu Santo, nos enseña que la iglesia crecía masivamente, era para glorificar a Jesús, que el Mesías había venido, que Jesús, el hijo de María, el hijo del carpintero, el hijo profetizado por Isaías, que años atrás, antes de Cristo, había dicho que la Virgen daría a luz. Nace Jesús y la iglesia tenía la necesidad de que Cristo fuera predicado, de que la gente conociera a Jesús. Y esa también es mi necesidad hoy. Si tú no tienes a Jesús, si te descarriaste, si queriste que la vida cristiana es salir en Facebook, predicar, que te den like, ser famoso, y tu vida oculta es un desastre, andas en depresión, andas sin paternidad, andas sin pastoreo, eres una rueda suelta, fornicas, adulteras, ves pornografía, dices mentiras, eres corrupto, estás viendo la persona que Dios quiere usar para que sea restaurado. Si tú eres esa persona y quieres arrepentirte, ven a nuestro ministerio. Aquí te enseñaremos a tener unidad en el Espíritu. Aquí te enseñaremos a amar. Aquí te enseñaremos a perdonar. Aquí no te vamos a enseñar a predicar. Bendito el nombre de Jesús. Alguien dice, Dios es bueno. Qué lindo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Oiga, gracias por esos corazones, hombre, regáleme un corazón. Vea, yo no les pido ofrendas. Si fuera por las ofrendas, ya estuviera pálido y calavérico.
pero regáleme un corazón, hombre. Y si quiere ofrendar, vaya a nuestro ministerio, ahí aparece número de cuenta y bendiga al Señor, corra al altar, aprenda a honrar al Señor, que yo lo hice y prosperé la vida de miseria y ruina. Me encanta dar ofrendas y diezmos porque Dios lo hace, y ayudar a los pobres. Lo que pasa es que yo no digo lo que hago, porque la Biblia dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Mucho cuidado con eso. Pero qué bueno que usted al menos me regale un corazón ahí y comparta el video con alguien, que usted diga que necesita este tema. Entonces, la unidad como punto 3 para ir terminando, siempre salgo una hora impulsado por el Espíritu Santo. Creo que promoví el horario, promoví las redes, Dios me usó de una manera especial. De mí se burlaban. Entonces, para que avancemos en estos temas que son de importancia, el Espíritu Santo se necesita para vivir en santidad, se necesita para profetizar, se necesita para sanar un enfermo. Mire, gracias, hay gente generosa, gracias por ese corazón. Para mí eso es como si fueran millones de dólares. Bendito Jesús, porque como trabajo, pero el obrero es digno de su salario. Qué buena la honra. Qué bueno que usted aprenda a honrar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios en todo el país. Qué bendición hacer eso. A mí me encanta, me ha bendecido mucho. Entonces el Espíritu Santo no es solo, escúcheme acá, no es solo para que yo sane un enfermo, no es solo para profetizar, no es solo para ser santo, sino que aquí el apóstol Pablo nos anima, nos enfoca a mirar al Espíritu Santo como la fuente de la unidad en la diversidad. Y les decía al comienzo que ni Dios pensó en uniformidad. Estuve en el glorioso ejército y en el ejército nos dan uniformidad, no unidad. La iglesia no tiene que ser uniforme, todos no se tienen que parecer al pastor. Por ejemplo, yo tengo hijos míos ministeriales que algunos los veo con esa falta de identidad y se quieren parecer a mí en algo externo, cosa que me honra, pero a mí Dios no me mandó a que nadie se parezca a mí externamente. A mí Dios me mandó a que alguien se parezca a mí en la búsqueda del Espíritu Santo, a que sean imitadores de la fe, del amor, de la paciencia, de la misericordia, de la verdad que es en Cristo Jesús, que se parezcan en predicar y exaltar a aquel que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, su nombre Jesucristo. Si yo fuera usted, hubiera aplaudido, hubiera puesto un corazón, hubiera dicho aleluya, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Dios fuerte, el que se place habitar en estas vasijas de barro. Se place habitar en los que somos piel de barro. La iglesia primitiva tenía un mismo propósito: glorificar a Cristo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hechos 4:32. Mire lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hoy la iglesia está dividida. No, yo no creo en la profecía. No, yo no creo en los apóstoles. Y yo a veces digo, si la Biblia dice, présteme esto con calma, que toda la escritura es para Dios, yo no sé cómo un teólogo no cree en los apóstoles del Espíritu Santo. Yo creo que hay apóstoles de Cristo, pero creo que hay apóstoles del Espíritu Santo. Porque si toda la escritura es inspirada por Dios, pongámosle sentido común, la misma escritura dice en Efesios que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, 5 ministerios para darle apertura al crecimiento de los santos. Y yo no sé, gente que dicen que son celosos de la doctrina y hablan así. Yo no sé si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cómo se atreven a decir que los apóstoles del Espíritu Santo no hay? Yo creo que hay apóstoles del Espíritu Santo. Creo que hay pastores del Espíritu Santo. Creo que hay evangelistas del Espíritu Santo, como Pedro, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Judas, Shender. Ay, se me metió la lengua del Espíritu. Así como ellos fueron los apóstoles del Cordero, ahora son los apóstoles del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y digo los apóstoles del Espíritu del Cordero porque solo hay 12 apóstoles del Cordero, no hay más.
12 tronos. Pero vayan y prediquen y hagan discípulos. Un enviado es un apóstolos. Un saludo para Dagoberto Valenzuela Jaramillo. Gracias, Dagoberto, por estar aquí. A Luzmeri, compartan el video. Esto va a ser de bendición. A ver si descansamos un poquito de entender que hay que ser unidos, hay que entrar en la distinción de unidad y uniformidad. La multitud de los que habían creído eran de un alma. Mira esto tan tremendo. No todos hacían exactamente lo mismo, pero todos avanzaban hacia el mismo objetivo. Unidad, propósito interno, no uniformidad, apariencia externa. Ya vamos a cerrar. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Les gustó el mensaje? Compártalo. Este es su amigo John en las calles digitales. Si no tiene dónde congregarse, venga a Fuego Restaurador, donde una unción fresca renovará su vida. Hay un equipo de trabajo, aquí hay mujeres que predican, unas que enseñan, evangelizan, oran. Aquí hay hombres que evangelizan, otros que enseñan, otros que profetizan. Aquí hay una diversidad, pero hay una unidad. Fuego Restaurador nació para renovar, para restaurar el Espíritu Santo. Mire, algo que tengo yo como celo de Dios es que no puede ser muy erudita la persona, puede ser muy famosa la persona, pero si no percibo que tenga la unidad del Espíritu Santo, no me sirve como un predicador de este ministerio. Porque nosotros debemos de llevar la gente a amar al Espíritu Santo. Y quizás tú no hables en lenguas, quizás te mueras como el ladrón en la cruz, no te toque hablar en lenguas, quizás no sanes un enfermo, pero si crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él te perdonará tus pecados y te llevará al cielo. A alguien le gustó esto y me envió un corazón. Ya vamos terminando, corazón. Preguntas para reflexionar. Pregunta. ¿Mi enfoque está en Cristo? ¿O las preferencias personales? Es que me gusta cómo predica aquel. Mire, yo cuando entendí esto, esto lo entendí hace muchos años, ahora es que lo estoy predicando, pero a mí yo era un inmaduro y entonces yo decía, a mí me gusta cómo predica aquel. A mí no me gusta ya cómo predica aquel. A mí lo que me gusta es que me prediquen la palabra alguien que tenga una vida de testimonio, alguien que tenga el Espíritu Santo. Ay, es que a mí me gusta cómo se viste aquel, cómo ponen lucecitas atrás. ¿Sabe por qué no pongo luces atrás? Porque el Espíritu Santo me habló, tú no vas a entretener, ya hay mucho quien entretenga. Y no lo hablo de mala manera. Hay gente que no va a venir acá si no hay luces. Y Dios me dijo a mí, sin luces. O sea, que si a usted le gusta sin luces, este es su canal. Este es su lugar para recibir la palabra de Dios. Pecado las luces, la Biblia no dice eso, pero a mí Dios me dijo que sin luces. Entonces sin luces lo hago, que la única luz que brilla aquí sea la luz de Cristo, porque yo empecé un poco inseguro, que yo necesitaba un auditorio, buen micrófono, como hacen esos talentosos comunicadores en YouTube y en Facebook, los cuales mis respetos, cómo han llevado esto a otro nivel, pero a mí Dios me dejó acá, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y yo soy mejor que ellos, no. Y no me considero que ellos sean mejores que yo, simplemente lo hacen de una manera distinta. Y punto. Mi enfoque está en Cristo o en las preferencias personales. ¿Estoy edificando o dividiendo? ¿Estoy edificando o dividiendo? ¿Trabajo por el reino o por mis intereses? Qué pesar cuando uno nota, percibe por el discernimiento, donde hay lugares que salen a predicar únicamente movidos por los intereses. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Jesús dijo que el que predica coma, o sea que un predicador debe de vivir del reino. A mí me gusta más como Pablo. Pablo trabajaba y como tenía una iglesia corintios, carnales, criticones, inmaduros, pobre Pablo le sacaron cana. Yo por ahí tengo unos 2 o 3 que me han sacado algunas canitas acá. Por acá tengo unas.
Pero a Pablo yo creo que lo dejaron calvo esos corintios. Dios ha tenido más misericordia de mí. Porque sonría que Cristo viene, corazón. Hay gente que no trabaja por el reino, sino por intereses propios. Caso mío, de la iglesia de la cual soy pastor y fundador, hace más de 16 años, y más de 30 años ya casi caminando con el Señor, por la bendita piedad de Dios, me he dado cuenta de que hay gente que está predicando por solo interés. Y el apóstol Pablo, en un alto nivel de madurez, dice: algunos predican a Cristo por ganancia, otros lo predican por contienda, otros lo predican correctamente. Él dice que prediquen a Cristo. ¿Qué nivel de este hombre diciendo el propósito es Cristo, la unidad es Cristo? Y cada uno responderá, pero que Cristo sea predicado. Así que nos falta madurez para llegar a esos niveles, corazón. Entonces, repitamos, ¿mi enfoque está en Cristo o en las preferencias personales? Yo, por ejemplo, le enseño a la gente que va a nuestro ministerio, y usted que si no tiene donde congregarse, venga, debe de aprender de una vez, que aquí somos Cristo dependientes, no pastor dependientes. ¿Cómo? Cristo dependiente, no pastor dependiente. O sea que aquí un sábado en la noche, porque el domingo es para la familia, soy fundador de eso, oré por eso, se hizo un parque y ahora ya hay iglesias que están en eso porque hay que traer una reforma. Cristo no tiene diferencia de día o noche, de lunes a martes. Pero a nosotros, yo soy de la usanza donde me metieron que si el domingo no nos congregamos porque el domingo resucitó Jesús, nos jodíamos. Pero cuando Cristo resucitó, aleluya, trajo libertad de gracia. Dios me ha usado por su piedad en eso. Soy pionero de eso. Me criticaron por eso. Me creyeron que estaba enseñando otras cosas. Ahora la gente ya entiende eso. Gloria a Dios. Porque esto es a pura fe y a pura palabra. Y en este ministerio son los diseños del cielo. No imitamos a nadie porque hay diversidad. No me gusta eso. Más me duele cuando veo hombres que tienen iglesias tan grandes, pero no tienen una identidad grande, una identidad firme. Hay gente muy insegura y eso hacen de todo y tienen montones de gente siguiéndolos, pero no son hombres formados y forjados en una identidad clara. Y para estos tiempos sí que debe haber identidad clara. Entonces vamos a mirar ya por último la diferencia entre unidad y uniformidad. Entonces, como número uno, la unidad nace del Espíritu. La uniformidad nace de la presión humana. Ponte, vamos, hágales que usted, por ejemplo, las tradiciones de la cultura sí que joden la gente. Ve, yo no quiero ir el 24, ven y metámonos, hagamos los buñuelos. Ah, yo quiero hacer buñuelos cuadrados, si quiero, no quiero redondo. No, pues así no es con natilla. No, yo quiero hacer, no sé qué se hará, pero se forman unas peloteras. Y yo he entrado en esa madurez y yo me he llenado de paciencia y por eso tengo un hogar en la unidad, en medio de la diversidad. Estamos unidos. Mi hija ama a Jesús y yo soy tan bendecido que aman a Nacional, que les gusta la derecha. Yo no tengo hijos aquí pensando que son vagos, que les tienen que dar todo. No, ellos saben que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que ser valientes. La unidad respeta las diferencias. La uniformidad exige que todos sean iguales. Sí que comete un error es en la casa. Parezcase a su hermana, parezcase a su hermano, estudie lo que él estudió, parezcase a su papá. No. Si hay algún hijo de la casa que me ponga un corazón y de testimonio, aquí yo los llamo a que sean santos, fieles, hermosos, a que amen a Jesús. Aquí no se exige una igualdad. La unidad produce amor. A ese punto me gustó. Esa diferencia me gustó. La uniformidad produce control. Ay, si nos gusta el control. Vea, traje uno.
Hay que entregar el control. Me reía yo de una persona que me contaba que creía que tener el control. Nadie que tenga el control, lo debemos de entregar al Espíritu Santo. La unidad produce amor, la uniformidad produce control. La unidad fortalece los lazos. La unidad fortalece la iglesia, la unidad fortalece la empresa, la unidad fortalece los amigos, la unidad fortalece tu ministerio. A alguien le gustó esto. Perdóneme que no vea los nombres, pero es que los corazones me salen allá y no me puedo distraer mucho. Pero sí veo los corazones. Gracias a quien los haya puesto. Comparta esto con alguien. Una hora de gracia, una hora de sabiduría. Mire, cuando usted tiende a leer la Biblia, corre el peligro de volverse sabio. Cuando usted tiene la necesidad a estudiar la Biblia, tiene el peligro de volverse inteligente. Así que le animo a que estudie la palabra, a que venga con nosotros cuando salgamos a pura fe y a pura palabra. Usted se meta como los tesalonicenses, que eran amantes de estudiar las Escrituras. Esto no es una camisa de fuerza. La unidad fortalece el cuerpo. La uniformidad limita el crecimiento. La unidad tiene propósito común. La uniformidad tiene una apariencia común. La unidad glorifica a Cristo. La uniformidad glorifica sistemas humanos. Hay que pesar cuando todos quieren andar en el comunismo. Por eso es que yo no estoy en el comunismo en nada. Porque si algo fuera de lo económico que le gusta a la doctrina comunista es que todos seamos uniformes y glorificar la grandeza humana, exaltar el humanismo. Es que el comunismo es más allá de solo pensar en el dinero. Mucho cuidado con eso. Vamos a concluir. ¿Cómo les gustó? ¿Les gustó? Déjenme sus aportes. Si alguien no tiene donde congregarse, venga a Juego Restaurador. Estamos a pura fe y a pura palabra. Si usted quiere ser una persona que ame a Jesús y ha estado siguiéndonos, escríbanos. Estamos para servirles. Conclusión: Dios nunca diseñó una iglesia de copias. Diseñó un cuerpo vivo. Piedras vivas. Hace algunos años enseñé. Y hoy quise enseñar, poco salgo a enseñar así tan directamente, porque la enseñanza es para los hijos, para los discípulos. A la gente en la calle se le predica, y yo salgo a las calles digitales a pura fe y a pura palabra. Se les predica de Jesús, pero Dios ha guiado mi vida para edificar a mucha gente del cuerpo de Cristo. Dios me ha dado mucha gracia con gente. Saludo a los pastores en Ecuador, los pastores en Cartagena, los pastores en Venezuela, ministerios que nos siguen por gracia de Dios. Gracia no se engalana, un privilegio. Si usted no tiene cobertura, no tiene un padre espiritual y siente, empecemos a comunicarnos, que usted aquí puede tener apoyo, amor, confianza. Si Dios le da gracia, con mi forma. Quizás hay otros mejores, pero por la gracia estamos acá, por esa unidad en el Espíritu Santo. Entonces, concluimos que Dios nunca diseñó una iglesia de copias, diseñó un cuerpo vivo. Y lo que le enseñaba yo a la iglesia hace muchos años por la piedad de Jesús, lo que el Espíritu Santo me daba para enseñarle a su iglesia, es que el ser humano inventó los adobes, pero Dios trabaja con piedras. Y si algo tiene las piedras es que no son iguales. Hace muchos años Dios me enseñó esto para formar un equipo de liderazgo saludable en la unidad. Un cuerpo tiene diferentes miembros, pero un mismo propósito. La unidad no significa que todos pensemos iguales en todo. Significa que todos caminemos bajo el señorío de Cristo. Por ejemplo, ayer me encontré con una amiga de mi esposa que yo aprecio mucho. Y ella me dijo que no estaba de acuerdo con el candidato que nosotros votamos. Yo la miré y yo dije, ok, yo no la dejo de querer. Además me dijo, votó en blanco. Y mi uniformidad dijo, ¿por qué no votaste? Eso hubiera sido un voto más. Pero mi unidad dijo, está bien, ella piensa diferente, no pasa nada. Pero nos une que queremos sacar familias adelante. Tiene una familia hermosa,
una hija hermosa, unos hijos hermosos, un esposo, una familia luchadora, trabajadora. Doy fe de eso. Eso me une con ellos. Que Dios los bendiga, entre otras cosas. La unidad no significa que todos pensemos igual en todo, significa que todos caminamos bajo el señorío de Cristo. Mira lo que dice el Salmo 133, verso 1, que me encanta. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando la iglesia vive unida, Dios envía bendición. Por eso es que al diablo le gusta tanto que estemos divididos, peleando. No, en la diversidad puede haber unidad. Yo les voy a hacer un llamado final. Un llamado final. La pregunta no es, ¿somos iguales? La pregunta es, ¿estamos unidos en Cristo? Porque donde hay unidad verdadera, allí se derrama la presencia y el poder y la bendición de Dios. Los hogares que están en peleas y contiendas y tantas divisiones necesitan quizás el Espíritu Santo solo para traer algo especial a su casa. Algo que el alma grita. Unidad. Esto se lo digo con humildad. Porque lo aprendí. Mis hijos son adolescentes. Y si algo me agrada de mis hijos es que prefieren estar con nosotros que en cualquier otro lado. Porque hemos aprendido a vivir en las diferencias. Y cada día se perfecciona más eso. No nos criticamos, no nos cuestionamos, sino que aprendemos a ver ese pensamiento que ella o él tiene aquí en casa, si nos une en Cristo o nos desune en Cristo. Y eso es hermoso. Es hermoso. Y eso que Dios me ha dado, levanto mi mano derecha para que usted lo reciba. Y si no tiene dónde congregarse, y quiere tener una familia feliz, ese es nuestro lema de familia hace 20 años. Hablamos de una familia feliz. Venga, que por el Espíritu le podemos enseñar a cómo hacer de su hogar, de su empresa, de su profesión, de su vida, un hombre feliz, un hombre unido. Su amigo John en las calles digitales, a pura fe y a pura palabra, trayendo unción que rompe el yugo y refresca tu vida, desata tu vida, corazón. Espero que hoy la gracia del Espíritu Santo me haya usado para bendecir tu casa, para desatar tu alma de esa desunión, de esa contienda, de ese pleito, porque no comprende la diferencia entre unidad y uniformidad. Dios quiere que estemos unidos, no uniformes. Creo, para cerrar, que si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos uniformes, tiene todo el poder y toda la autoridad con su creación de habernos hecho iguales, pero nos dio dones. Es más, no nos dio dos cabezas, ni nos hizo de cabeza, nos dio una cabeza, nos dio unas manos, nos dio unos dedos distintos, unas huellas distintas, una naricita. O dice una canción, permítase ser un poco tierno e infantil. Tengo una carita, tengo una boquita, tengo unas orejitas y una nariz. Somos un cuerpo, y aunque somos un cuerpo, no estamos hechos de las mismas manos, ni de los mismos ojos, ni de las mismas orejas. Pero el ojo, el oído, la boca, la nariz, las manos, no le dicen el uno al otro, no te necesito. Declaro unidad en Colombia en estos 4 años y en estos restos de siglos que nos quede, que podamos ver políticos que por intereses personales no busquen dividir al pueblo, sino unirlo. Que busquen la unidad en la diversidad. Lo podemos ser si tenemos al Espíritu Santo. Un abrazo, su amigo John en las calles digitales. A pura fe y a pura palabra. Nos vemos en otro momento. Chao. Seguimos.